Permítame saludar a un invitado de honor a esta hora en la W. Está en Tel Aviv. Es un placer saludar al primer ministro de Israel entre 2006 y 2009. Me refiero al exministro Ehud Olmert. Nos atiende a esta hora. Y Ana, no tenemos mucho tiempo. La primera pregunta es, ¿cuál cree él serán las consecuencias de la orden de arresto al primer ministro Netanyahu? Prime Minister Olmert, thank you very much for your time today at W Radio. Yeah. We want to begin by asking you, what do you think would be the consequences after the arrest warrant against Prime Minister Netanyahu? Well, first of all, the arrest warrant are against Prime Minister Netanyahu and former Minister of Defense, Mr. Gallant. I really think that these arrest warrants are groundless. There is no question that quite a few Palestinians, innocent people, were killed in the course of the military operation of Israel in Gaza. I will remind you that on the 7th of October 2023, there were leaders across the world, the President of America, the leaders of Europe, they all said Israel has a right to react. And they have a right to reach out for the leaders of Hamas in Gaza. It was obvious to everyone that Hamas is embedded inside the most densely populated areas of Gaza, and that there is no way to distinguish between, in many occasions, between the Hamas and innocent people, and there is a likelihood that many innocent people will be killed. Unfortunately, indeed, quite a few people were killed that were not involved in terror, but it was not the policy of the Israeli government. There was not an order by the Israeli Prime Minister or the Israeli Minister of Defense or anyone in the higher echelons of the army that to just shoot indiscriminately and kill everyone around. Therefore, I think that there will be many countries that will not be able to accept the arrest warrant and will not be able to cooperate. I hope will not be able to cooperate with this. Bueno, nos responde que esta orden de arresto no tiene ningún tipo de fundamentos porque por supuesto que algunos palestinos inocentes mueren en el curso de esta incursión de Israel en la Franja de Gaza, pero debe recordar que ese 7 de octubre de 2023 nos dice que muchos líderes internacionales en Europa, en Estados Unidos, pues defendieron ese derecho que tiene Israel a ir por los líderes de Hamas en la Franja de Gaza, de ir a buscarlos, porque Hamas, pues por supuesto se esconde en esas áreas pobladas de la Franja de Gaza lleno de civiles y es muy difícil para ellos distinguir entre quién es Hamas y quién es una persona inocente que no tiene que ver con ellos, así que muchas personas inocentes mueren en el transcurso de esta guerra y no es la intención del gobierno de Israel matarlos, no es una orden que viene del ministro de Defensa, del primer ministro ni de las altas esferas del ejército de matar indiscriminadamente a todos los que pasen por ahí. Dice que muchos países por eso no pueden aceptar esta orden de arresto y no pueden ser capaces o no son capaces de cooperar con esta orden de arresto de la CPI. Pues la pregunta que acaba de hacerle Ana a otro invitado, ¿cómo se sabe para saber quién es quién? No hay cómo saberlo, dice un hombre que ha estado al frente del gobierno de Israel. Ana, enough is enough, suficiente es suficiente. No es tiempo ya de parar esto que ha causado tanto dolor, primero con la tragedia del octubre 7 a Israel y ahora a tantos palestinos inocentes. No, enough is enough, no, porque se nos cayó la llamada. Pero respondió su pregunta al otro invitado. No es posible diferenciar entre unos y otros. No es posible. El otro invitado, Julio, pues con muchísimo respeto, en algunos momentos decía que los israelíes merecían dormir seguros en su casa. ¿Y cómo no? Claro que sí. Pero también, ¿cuántos palestinos no merecen dormir tranquilos en casa? Mr. Olmert, can you hear me? Yes. Thank you. Ana, suficiente. Ya el 7 de octubre causó demasiado dolor en Israel.
consecuencias terribles para el pueblo de Israel y consecuencias terribles por la respuesta para el pueblo palestino. ¿No es ya suficiente? Enough is enough. Don't you think that, of course, what happened in Israel when Hamas attacked on October 7th is horrific. And what has happened afterwards is horrific as well. But isn't it time to say enough is enough? Look, I want to distinguish between two things. Had the Israeli police decided to arrest the Israeli Prime Minister because of what he has committed against our own country, the failure of the Israeli government to protect Israel from the beginning, the failures in which the war was conducted by the Prime Minister, the policy of polarization which divided the Israeli people one against the other as part of the policy of the government, the judicial program or reform which the Prime Minister tried to accomplish, which may have affected the democratic nature of the State of Israel, had all this been used by the Israeli legal system against the Israeli Prime Minister, I would have been very happy and would support it. So don't misunderstand it. I'm against the Israeli Prime Minister. I think that he should be fired. I think that this government is a very bad government from the point of view of the Israeli interests. But the State of Israel has not committed war crimes in Gaza. Now, I'm in favor of stopping the war. The war should be stopped. The hostages should be returned, and they are not there yet. They are held hostage by the Hamas. They should be returned. The war should be stopped immediately. Israel will have to pull out from Gaza. But Israel did not commit war crimes. There are two different things. Yes. And we have to be aware of it. Pues él quiere ser muy claro en que Israel no ha cometido ningún crimen de guerra. Hay que distinguir en dos cosas. Él no quiere que lo malinterpretemos porque él no está de acuerdo con muchas cosas que hace el primer ministro de Israel, y si deciden ir detrás del primer ministro de Israel por todo lo que ha cometido, pues él estaría de acuerdo, porque Israel fracasó como gobierno para proteger desde el comienzo a sus ciudadanos en toda esta guerra. Fracasó en la manera en cómo ha conducido el primer ministro todo este ataque y ofensiva en la Franja de Gaza. Ha también fracasado por la polarización, como ha dividido a la sociedad israelí, porque eso hace parte también de la política del gobierno, de división y polarización. Nos dice que también pues está de acuerdo con juzgar, digamos, esos problemas judiciales internos que tiene el primer ministro de Israel, que ha afectado la naturaleza democrática del Estado israelí. Todo eso él es feliz de apoyar si pues se va detrás del primer ministro israelí. Él cree que pues el primer ministro debe irse del gobierno. Es un mal gobierno, no le conviene a Israel en este momento, pero el Estado de Israel no ha cometido ningún crimen de guerra. La guerra debe parar, los secuestrados deben regresar a casa y pues inmediatamente se debe acabar con esto. Israel debe salir de la Franja de Gaza. Sin embargo, sí aclara que él no cree que Israel haya cometido un crimen de guerra. Esta noticia, que se pensaba que nunca fuera a producirse, llega como un revés para el gobierno, y se lo pregunto luego de que Israel haya decidido atacar a las Naciones Unidas en Líbano, declarar persona non grata al secretario de las Naciones Unidas, arrasar con miles de familias, hospitales. ¿Esto no es un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley? Some people believe that this would never happen, that this type of arrest warrant would not be implemented, would not be announced. After everything that this has happened, don't you think that this is sending a signal that nobody is above the law? Certainly no one is above the law. Israel is not above the law. The Palestinians are not above the law. The Lebanese are not above the law. At this minute, throughout this day, there were more than 100 rockets shot at Israel from Lebanon into the urban centers in the north part of the state of Israel. What shall we do against it? Shall we sit still and appeal to the Supreme Court or the International Court? Or shall we do something in order to stop it because no one else will do it for us? That's what happened in the first place with the Palestinians.
As much as I'm against the Israeli government and I criticize the Israeli government, as I said again, I think that the Israeli government should be gone long ago because of the failures, because of the policies which are totally unacceptable, because of the insensitivity of the leaders, because of the fact that the Israeli Prime Minister is not prepared to end the war right now in order to allow the exchange of hostages, which is essential for us. For all these reasons, they should be fired, and the sooner the better. But Israel did not commit war crimes. We were trying to defend ourselves after an atrocious attack that killed 1,200 Israeli citizens in their homes and in the living rooms and in the bedrooms, and forced us to do something in an act of self-defense. There may have been, as I said before, many innocent people that were killed in the course of this act of self-defense, which was essentially inevitable, but we didn't commit war crimes. Nadie está por encima de la ley. Israel no lo está, los palestinos no lo están, en el Líbano no lo están. En ese preciso instante nos dice que están cayendo más de 100 cohetes lanzados desde el Líbano a centros urbanos en el norte de Israel. Se pregunta qué deben hacer ellos con eso, quedarse quietos porque nadie más va a hacer algo para defenderlos si ellos no lo hacen. Nos dice que pues está en contra del gobierno de Israel. Él critica al gobierno de Israel porque pues ha fracasado con sus políticas inaceptables y se deben echar y sacar a Netanyahu del poder por la insensibilidad también de los líderes que están llevando a cabo pues todas estas políticas en ese país. Nos dice que el primer ministro no está preparado para acabar la guerra en este momento. Deben adelantar un intercambio de prisioneros que es esencial para ellos, así que por eso lo deben sacar del poder. Pero Israel, reitera, no cometió crímenes de guerra, se está defendiendo de ese terrible ataque que terminó con 1.200 muertos y pues nos dice que ellos los forzaron a hacer algo con este ataque, a defenderse. Por supuesto que inocentes han muerto en esta defensa que está haciendo Israel en la Franja de Gaza. Grace, la Corte ayer acusaba a Benjamin Netanyahu de atacar a civiles de manera intencional. Y él acaba de mencionar las 1.200 personas que murieron en Israel y la cifra que vienen desde Gaza son de 40.000. ¿Cuál es la proporción? O sea, ¿cuánto es defensa propia? En Estados, bueno, en muchos lugares que no es lo correcto, pero alguien lo golpea y usted le responde el golpe, diente por diente. ¿Esto no es ya un diente por una boca completa? You said that these are not war crimes. And of course, 1,200 people died in Israel. But the numbers that we're getting from Gaza is 40,000 people. I mean, to what extent is this self-defense when the numbers are so, unproportional? Look, I'm not there and you are not there to be able to count how many of the Palestinian victims were on the first place fighters of the Hamas. There were thousands of Hamas fighters which were killed by us. No one really counted the number of victims and the casualties amongst the Palestinians, and I don't know, I say it. There is no doubt, and I'm the first to say it, and to say it in Israel against the Israeli government, that the war should have been stopped quite a while ago in order to facilitate the exchange of hostages that are still held by the Hamas, and we have to free them. They are Israeli citizens. Had there been 1,000 Spaniards held hostage by an outside foreign enemy, would you not do anything in your power to release them? Would you not take measures that sometimes can cause the deaths of, unfortunately, against your will, against your policy, against your planning, kill innocent people also? When one starts a war in such a atrocious way as the Hamas started, it's almost impossible to react without causing the death of innocent people. We tried to do the maximum in order to prevent it. But when the terrorists are hiding inside private houses, inside schools, inside hospitals, inside mosques, inside public facilities and underground, almost in the center of town, sometimes it becomes increasingly difficult
to refrain from hitting also innocent people. And we are sorry for each and every single person that was killed. Even if there are not 40,000 and there are only 2,000 or 5,000, it's too much. But there was a very, very difficult, complex, unprecedented circumstances that we had to deal with. So again, the question is not whether many thousands of people that were innocent were killed. The question is whether there was a policy to kill those people, whether there was a planning to shoot indiscriminately people that are entirely innocent only because we wanted to kill Palestinians, or it was unfortunately an inevitable outcome of the very complex circumstances which existed there. This is the main question. And again, we still have more than 100 Israelis that are held hostage by the Palestinian terrorists, and we need to bring them back. And no international criminal court decision will bring them back to the families in Israel. So we have to do it, and it's not simple. Pues responde que no están ahí todavía para poder contar cuántos palestinos, cuántas víctimas eran de Hamás y qué víctimas eran civiles. Nos dice que nadie está ahí, ni él está ahí, ni nosotros estamos ahí para poder contar cuáles de esas víctimas son de Hamás y cuáles no. Nos dice que pues no hay duda de que Israel está adelantando pues esta guerra en la Franja de Gaza desde hace un tiempo. Ellos lo que buscan al final del día es facilitar este intercambio de secuestrados que sigue teniendo Hamás, y por supuesto que no está de acuerdo como el gobierno israelí ha adelantado esta guerra, porque ya debió haberla terminada hace un tiempo para lograr precisamente ese objetivo. Nos dice que si en España, por ejemplo, tienen a muchos de sus ciudadanos un enemigo secuestrado, cientos de personas no tomarían medidas para liberarlos. Nos dice que qué más se puede hacer sino tomar medidas para poder liberar a estas personas inocentes. Nos dice que también que cuando comenzó esta guerra de una manera tan atroz el 7 de octubre, porque Hamás fue el que comenzó esta guerra, era imposible no reaccionar de una manera que no causara la muerte de personas inocentes. Por supuesto que hacen lo máximo posible para proteger a estos civiles, pero nos dice que los terroristas se están escondiendo en colegios, en hospitales, en mezquitas, en facilidades públicas, en lugares donde se encuentran los civiles, así que es muy difícil no lastimar a estas personas inocentes. Lo lamenta la muerte de estas personas inocentes, así no sean 40,000, sino 2,000 o 5,000, ya es demasiado, pero es muy difícil, es muy compleja la situación porque es una situación sin precedentes, unas circunstancias difíciles y con, digamos, medidas difíciles que tuvieron que tomar para lidiar con esta situación. No se sabe cuántos inocentes murieron, pero nos dice que lo importante acá no es el número, lo importante es si hubo o no una política de Israel para matar a estas personas, un plan para matar indiscriminadamente personas inocentes, y nos dice que esto era más bien inevitable, porque ellos están tratando de atacar a Hamás y hay muertes de inocentes, y recordar también que hay más de 100 secuestrados que deben regresar a casa y ninguna corte internacional los van a regresar, lo deben hacer ellos. Pues, Ana, dice el comunicado de la Corte Penal Internacional en su último párrafo que según lo que ellos han indagado, hay por lo menos 2 momentos o 2 ataques que se pueden calificar como intencionalmente dirigidos contra civiles. Y según la CPI, el señor Netanyahu y el señor Gallant, pudiendo hacerlo, no hicieron nada para detener o reprimir la comisión de esos crímenes. ¿Eso no le parece ya per se un hecho grave? The court has said in the last part of their statement yesterday that at least on 2 occasions, the attack was known to Netanyahu and Gallant to be affecting civilians. And when they had the power to stop them, they did not. Isn't that a war crime? Isn't that a crime for which they should be, prosecuted? You are not talking about a prosecution. You are actually talking about convicting them. You say that in the 2 occasions it was known to them, and how do you know it before a court case is taking place? So I think it's premature, in the course of a military action,
there are quite a few things that may happen to accuse the Prime Minister of Israel or the Defense Minister of Israel that he can be personally, directly, individually responsible for a military action which is taking place somewhere in Gaza by one platoon of the Israeli army that may cause the victims that are also individual civilians that are not involved. I think that this is very presumptuous, very far-reaching, and I have this feeling that while, as I said, I am entirely, wholeheartedly doing everything that I can inside Israel to get rid of this government because of the failures of this government in dealing in an adequately manner with the Israeli problems and with the Palestinian issue, and the fact that the government of Israel was consistently avoiding any serious attempt to negotiate with the Palestinians before October and also after October. What I say is that to decide in advance and to present it not as a possible issue, but as a final judgment that the Prime Minister of the State of Israel and the Defense Minister of the State of Israel were intentionally trying to kill innocent people, I think that is grossly exaggerated, out of context, unfair, inadequate, and shouldn't have been done. Minister Olmert, thank you very much for your time. We're very sorry of this situation. And from Colombia, from our country, we know about war. So we wish you peace very soon. Thank you very much, and I wish you the very best. Thank you. Thank you, Minister. Gran invitado. ¿Tú quién es? ¿Juan Arciniegas Producciones? Juan Triviño, Arciniegas. Sí. No, es que tenemos otro productor. Ah. Juan Triviño Producciones. Felicitaciones a Juan Triviño. Qué ministro tan claro y tan duro, ¿no, Grace? O sea, es que para él Netanyahu es culpable, ¿no? Sí, Netanyahu es culpable, pero no de lo que lo acusa la CPI. Crímenes de guerra. No acepta los crímenes de guerra. No, hasta que le prueben, bueno. Él dice, es presunto. Sí, él dice, es una investigación, pero están haciendo acá una acusación directa. Le parece que es bastante exagerado, que está fuera de contexto y que es inadecuado acusar al primer ministro de Israel y al ministro de Defensa directamente de tener esa intención de matar personas inocentes, que es lo que él cree que se debe probar. Nos dice que es bastante prematuro porque es el curso de una acción militar y están acusando directamente a dos personas que están en Israel de que su ejército está cometiendo deliberadamente estas acciones por orden de ellos. Así que por eso él no está de acuerdo, a pesar de que sí está en desacuerdo con el primer ministro de Israel sobre cómo ha manejado toda esta guerra, sobre muchas cosas internas dentro de Israel.